Bueno, pues vamos a iniciar con la clase. Ya empezamos, pero continuamos con nuestra clase ya en sí. Bueno, primeramente agradecerles a quienes se tomaron el tiempo de enviarme su trabajo. Eh, Están los trabajos bien desarrollados, dan su explicacioncita. En alguno de los trabajos como que se le olvidó a alguien terminarlo, faltó encontrar, calcular el área del triángulo, pero en sí nuestro trabajo bien, todo bien, ahí vamos, parece ser que vamos comprendiendo lo que se pretende, ¿verdad? Repasar, reforzar, fortalecer los conocimientos de geometría y pues ir aplicándolos a la vida cotidiana, a nuestra vida diaria, en las necesidades según se presentan, ¿verdad? Bien. Maestro, Sí, dígame. perdóneme. Yo no le puedo enviar la tarea porque no tengo su correo. Ah, muy bien. Pero aquí la tengo. ¿Quiere que se las mande ahorita? Ahorita se la mando. Como guste, puede enviármela, no hay problema. Si me da su correo, por favor. Ah, correcto. O si ya le tomó una foto, mándemela al WhatsApp también. O sea, Sí, lo sí, ya le más, tomé una lo foto. que se le haga lo más práctico, pero ahí le voy a dar mi correo. Muy bien. Es Rogoven, Ruboven, R-O, las OG. primeras dos de Rodríguez, Ajá. las primeras letras de González, R-O-G-O, y las tres letras de Benito, B-E-N, Rogoven 21 @hotmail.com. Entonces es R-O-G-O-B labial E-N. Ajá, Sí, 21, es con A21. ajá, Arroba hotmail. @hotmail.com. Si la B es la B y la otra es la Sí. V. Aunque nosotros, pues en nuestros tiempos, cuando estudiábamos el abecedario, nos decía la B, la biodental, que era la V, Ujú, ujú, y la B labial, que es la B, ujú. ¿verdad? Pero bueno, Muy bien, así nos maestro. tenemos Muchas nuestra gracias. experiencia. Ok, en cualquiera de los dos medios puede enviármela. Muy bien, y Sí, gracias. les decía que, por ejemplo, en el caso del triángulo isósceles, ustedes lo trazaron con ayuda del compás, se ven la marca de los arcos ahí, y no olvidaron que la línea perpendicular de la base al vértice opuesto de la misma es lo que nosotros utilizamos como altura. Y la altura se marca, se representa con una letra H. En algunas de las libros o materiales de información con relación a geometría, la fórmula la escriben todas con mayúsculas. A igual a B por H y la línea sobre 2. La línea generalmente que representa la fracción va en medio, que queda en dirección en medio del signo igual. Esa es una indicación que generalmente nos hacen en nuestros libros de matemáticas para llevar algo más, más comprensible, ¿sí? Porque de repente las líneas quedan unas arriba, otras abajo y no las entendemos, o a veces cierta posición de la línea de fracción representa otra cosa, o nos da idea de otra cosa en una fórmula, hablando de una fórmula que nos da el procedimiento para algo, ¿sí? Por eso nos recomiendan que la línea de fracción siempre quede en medio de de las dos rayitas que representan el símbolo de igual, ¿sí? Para nada más información para ustedes en ese sentido. Entonces, B por H sobre 2. ¿Qué decíamos que representaba ese 2 en la fórmula del área del triángulo? ¿Se acuerdan? La mitad del cuadrilátero. Ok. Y comentábamos que que el triángulo es 2:1 con relación al cuadrilátero, ¿sí? Bien. Entonces, para que eso también quede comprendido, ¿por qué la mitad, verdad? Bien. Entonces, nosotros ya trazamos un triángulo isósceles. Ahora,
quiero que por favor en su libreta tracen un triángulo equilátero. No importa la medida de sus lados. Eso va a ser a criterio de ustedes. Tracen con ayuda del compás, su escuadra, su regla, un triángulo equilátero. Por favor. Ya sé que Eva Luz no va a poder hacer el trabajo porque la veo que se encuentra en sí es Eva Luz, ¿verdad? Que se encuentre por ahí en la sala de Maestro, atención. no soy yo. ¿Perdón? Soy Alba Luz. Alba Luz, perdón. Fíjese ahí me confundo, Alba con Eva. Sí, maestro. Entonces Alba Luz es la que se encuentra en su atención, ¿verdad? En su cita. Ok. Perdón. No se preocupe. Entonces, Alba Luz, ya sé que no va a poder realizar ahorita su ejercicio, pero ya toma en cuenta, usted lo realiza, posteriormente me lo envía y me anota ahí lo que usted, de acuerdo a si alcanza, a escuchar lo que vamos a trabajar, pues ya usted me lo explica de manera sencillita en su papelito, en su hojita, ¿vale? Bien, entonces, les voy a dar 5 minutos. ¿Les parece bien que con 5 minutos tienen para trazar su triángulo equilátero? ¿O se les hace mucho? ¿O es poquito tiempo? Ya casi lo terminaron, ¿verdad? Bien, en 5 minutos retomamos esa actividad para desarrollar el ejercicio, ¿de acuerdo? De acuerdo, maestro. Muy bien. 5 minutitos. Sí, maestro. Ok. Y ya empieza a contar. Siete por 6. Santa.
Y evaluación. ¿Ya tenemos terminado? Sí, maestro. Sí, ok. Nada más permítanme un comentario. Santa me envió su trabajo ahorita. No, Sabina. Ah, Yo Sabina. le... Ok. Sabina. Santa se encuentra con nosotros. Sí, ¿verdad? Ahorita se encuentra conectada. Ujú. Revisando su trabajo, Santa, es necesario que me le Sabina. anote a Santa. Santa, es que Ah, Santa, Santa. su Santa. teléfono es 33 13 52 82 10, ¿verdad? No, el mío Santa. termina en 47, maestro. ¿De Santa? No, el de Sabina. Ey, no, pero de Santa. Ah, Sí, Permítame, ok. permítame un momentito. El 10 termina, maestro. Sí, sí. No, nada más para comentarle a Santa que me faltó que le colocara al triángulo las medidas. Sí, porque para poder, nada más para que me anote las medidas, para yo también hacer el cálculo de lo que usted me está ofreciendo. Pero parece ser que no hay ningún problema. No hay ningún Sí. problema. Su triángulo está trazado como se indicó y ahí vamos. Está bien. Nada más, ya luego los paso a las carpetas de evidencias para tenerlos para comprobación pues de sus trabajos. ¿Sale? Está Sí, muy bien. maestro. Gracias. Correcto. Muy bien. Gracias. Bien, entonces quedamos en que vamos a trazar nuestro triángulo. Voy a pedirles a cada una, las voy a nombrar, como son poquitas, no nos vamos a tardar mucho. Me dicen, me dan a conocer la medida del triángulo, o sea, los lados, cuánto mide por lado y cuánto mide de altura, me dan su perímetro y su área, ¿de acuerdo? Y ya que terminemos, vamos a comentar sobre otros aspectos del triángulo equilátero, ¿de acuerdo? Ya está, Bien, maestro. muy bien. A ver, Teresita El mío. Eugenia, Ah, perdón. empiezo con Teresita, voy a ir en orden de lista. Sí, de lista, muy Teresita, bien. ¿cuánto midió su triángulo? Mi triángulo, 3 centímetros por lado. 3 centímetros, ok. Su altura, ¿cuánto le dio de la base al vértice opuesto? Acuérdense de trazarla, de Sí. marcarla. 2.6. 2.6, ok. Entonces ahora, dígame cuánto fue el perímetro, primero. 9. 9 unidades. ¿Y el área? No, esa no la saqué. No saqué nada No la más. he obtenido. Ok, siga haciéndolo, no se preocupe. Santana, María Santana, ¿ya lo tiene? Me falta el área, maestro. Muy bien. Ay, ¿De cuánto trazó usted su triángulo equilátero? de 6 centímetros. Correcto. ¿Y su 6 altura cuánto le dio? la altura me dio 5 centímetros. 5. Entonces, ahora dígame cuánto es el perímetro. Son 18, maestro. 18 unidades. ¿Y Sí. su área cuánto fue? Si fuese 5 la altura. Sí, me falta el área. Ah, de altura, su área. Ok, correcto. Muy bien. María de los Ángeles, no. Alba Luz está ocupada. María del Socorro, ¿cómo le fue con su trabajo? ¿Cuánto midieron? ¿De cuánto trazó su triángulo? ¿De qué medida trazó su triángulo? No está Socorro, ¿verdad?
Gabriela, ¿de cuánto trazó su triángulo, Gabriela? ¿De qué medida trazó su triángulo? Disculpa, es que tenía apagado el micrófono. No se De, preocupe. de 5 centímetros, ¿no? Pues, Oh, muy ajá, bien. ¿Y de altura cuánto le dio? 4.5. Correcto. Ahora díganos el perímetro. El perímetro es 15, ¿no? 15 unidades, 3 veces el 5, porque acuérdense que el triángulo equilátero, bueno, ya sabemos las características. ¿Y de área cuánto le dio? No sé si está bien, es No. 11.25. ¿Cuánto fue de altura? 4.5. A ver, entonces si mide 5 de base, 5, 22, entonces Entre sería dos. 11 punto ¿qué? 25. Sí, 11.25 unidades cuadradas, aunque podría quedar en 11.2, ¿verdad? Pero usted concluyó la Ah, ok. división. Ajá, Usted concluyó la división para hacer una división exacta, ajá. ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora vamos con Judith. ¿No está Judith o sí? Bueno, Eva Luz, Presente, maestro. ¿de qué medida trazó usted su triángulo? Un triángulo equilátero, maestro, de Sí. 6 por lado. 6 por lado. Sí, Y de altura le dio 5 centímetros. 5 centímetros. Es un ejercicio parecido al que hizo María Santana, se me hace. Casi fue de la misma medida, mejor dicho, fue de la misma medida. Bien, díganos cuánto es el perímetro. El perímetro son 18 centímetros, 18 maestro. unidades. ¿Y Sí. de área? Área me salieron 15 centímetros. Fueron 6 por 5, 30 entre 2. 5 centímetros. 15. 15 unidades cuadradas. Muy bien. Cuadradas, sí. Ok. Entonces ahí ya le dimos una ayudita a Santa. ¿Verdad? Ay, pero entre nosotros se vale, ¿eh? Se vale. Seguimos. Muy bien. Seguimos con María Felicitas. ¿De qué medida trazó su triángulo, Felicitas? De 3.5 por lado. Ok. ¿Y cuánto le dio? 3.5. ¿Cuánto le dio de altura? Cuando ya terminó. 10.5. De altura 5.2. De altura 5. No, de altura 3 centímetros. 3 centímetros. Sí. Como que reduce un medio centímetro en la altura, pero sí, que generalmente a veces así ocurre. Si ustedes lo notan en lo que estamos haciendo, se observa esa diferencia entre los lados y la altura. Sí. Bien. ¿Cuánto le da entonces de perímetro? Si son 3.5. 10.5. 10.5. ¿Y de área cuánto obtuvo? 5.25. Ajá. Usted también cerró la división y la hizo Sí. exacta hasta que ya no hubo más que dividir, ¿verdad? Ok. Sí. Muy bien. Vamos con Ana María. ¿Qué nos dice Ana María? ¿Ya se contactó con nosotros, María? ¿Ana María? No está. Vamos con Sabina Eloísa. ¿De qué medida trazó su triángulo, Sabina? 6 centímetros por lado. 6 Me da centímetros. por lado. Ujú. Me da 5.2 centímetros de altura. Ahí fue otro cambio en la medición. Muy bien. Sí. De Y perímetro, el perímetro entonces. 18 centímetros y el área 15.6 centímetros cuadrados. Correcto, porque sobraba 1 y con el 2 se convierte en 12. Ujú. Después del punto nos da el 6. ¿Verdad? Ujú. Bien. Sí, claro. Muy bien. Perfecto. A ver, Teresita, nos quedamos con usted que no había calculado el área. ¿Cuánto le dio al final? Bien, mira, mientras Teresita se anima, María Santa Ana. Sí, me dio 15, maestro. 15, que fue lo que sacamos por ahí con alguien más que tenía las mismas medidas de sus lados y la altura, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bien. Perdón, es que tenía el micrófono apagado, como por aquí pasa mucho transporte, por eso lo tenía apagado. Hace muy bien. Teresita, entonces, ¿cómo le quedó? ¿Cómo fue el área? ¿Cómo le resultó? 3.9 centímetros cuadrados. Ajá. Dijimos que tenía de lado por lado 3 Por centímetros. lado,
3 centímetros, de Ajá. altura 2.6, el 2.6. perímetro fue de 9 centímetros, Ujú. el área de 3.9 centímetros cuadrados. Correcto. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Correcto. En el caso del triángulo equilátero, ya sabemos que las características de ese triángulo son muy definidas, igual que la de los otros dos. Nada más, por ejemplo, en el triángulo equilátero, si ustedes observan, los ángulos que forman, que tiene, o los ángulos internos del triángulo, así como los lados son iguales, los ángulos del triángulo equilátero también son de la misma medida. Si los ángulos internos de un triángulo suman, ¿cuánto suman en total? ¿Recuerdan eso? Los 80, ángulos, maestro. 180 grados. Entonces quiere decir que si en el triángulo equilátero sus 3 ángulos internos son semejantes o son de la misma medida, quiere decir que cada ángulo va a medir 60 grados. 60 grados. Oh. Siempre entonces ahí no va a haber diferencia. En el triángulo equilátero, así como sus lados son de la misma medida, los ángulos internos también son de la misma medida. 3 ángulos internos del triángulo equilátero de 60 grados cada uno de ellos. ¿Sí? Bien. Esos triángulos, las figuras planas o figuras geométricas planas, generalmente nos van a ayudar, sean los triángulos, sean los cuadriláteros, sean los polígonos de más lados, de otra cantidad de lados. Esas figuras geométricas planas nos van a servir para construir posteriormente, ya en una geometría más elevadita, nos van a servir para construir los cuerpos geométricos. ¿Sí? Así también el círculo también nos ayuda a construir otros cuerpos ya geométricos, los cuales van a tener las 3 dimensiones. Entonces, a partir de las figuras geométricas planas, nos van a ayudar a construir los cuerpos geométricos. Esos cuerpos geométricos, obviamente, ya más adelante, en su momento, si tenemos que llevar a cabo algún otro tipo de curso de matemáticas que sea con una geometría, con un aspecto de geometría un poco más elevadito, entonces lo vamos a corroborar, ¿sí? Por lo pronto, nuestras figuras planas únicamente vamos a obtener de ellas, sí, podemos calcular el perímetro y el área, por lo que ya habíamos comentado que en el caso de esas figuras geométricas planas tienen o cuentan con 2 dimensiones, que es la base o lo largo y lo alto, ¿sí? Lo largo y lo alto. Entonces, solamente 2 dimensiones. Ya como vieron, llevamos una dimensión que son las líneas y 2 dimensiones que son las figuras geométricas planas. Y aquí al momento de calcular el perímetro y el área, en este caso del triángulo, pues nosotros estamos viendo esas 2 dimensiones. Aunque les cambiamos el nombre de lo largo y lo alto. Bueno, lo alto no lo pierde, pero sí lo largo, porque a esa parte larga de las figuras planas se le va a llamar base, que es en donde se supone que ese ángulo está siendo soportado, la base, ¿sí? Por eso es B por H, en el caso del triángulo, B por H. Ahí están las 2 dimensiones, ¿sí? Bien. Aquí, en el caso de las demás figuras geométricas, pues conforme nosotros las vayamos a ir trabajando, las vamos a trazar, vamos a ir conociendo. En el caso de los cuadriláteros, tiene varias
pues varias clasificaciones, esos cuadriláteros, ¿sí? Pero no dejan de pertenecer, obviamente, a la familia, ¿sí? De la familia que tiene o que a los polígonos que se forman con 4 lados, ¿sí? Entonces, en el caso del cuadrilátero, obviamente, que ustedes van a observar o van a ver o ya vieron, por ejemplo, en el trazo que hicimos en la sesión pasada, de que contando con un triángulo, si yo le coloco hacia un lado o un poquito a la parte superior o como esté el triángulo trazado, aparecen con los 2 triángulos un cuadrilátero, aparece. Y ya de 3 ángulos que en este caso tenía el triángulo, nuestros cuadriláteros tienen 4 ángulos internos. ¿De acuerdo? O sea, es el doble del triángulo. Entonces, podemos nosotros empezar a entrar, mejor dicho, al aspecto de los cuerpos geométricos que en este caso van a ser los cuadriláteros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren, si yo sé que la relación de un triángulo con un cuadrilátero es de 2:1, y si los ángulos internos de un triángulo sumado nos dan 180, entonces, de manera lógica, vamos a decirlo, si son 2 triángulos para un cuadrilátero, ¿cuánto va a ser sumando los 4 ángulos de un cuadrilátero? 360 grados. 360 grados. Porque recordando que la relación de un triángulo con el cuadrilátero es de 2:1, pues entonces un cuadrilátero tiene el doble de grados en sus ángulos al sumar sus ángulos internos. Vean cómo una figura geométrica plana como lo es el triángulo nos ayuda a ir comprendiendo, ¿sí?, lo que en el otro figura geométrica que es el cuadrado se van dando las características, ¿sí? Entonces, repitiendo un poquito, si el triángulo su relación con el cuadrilátero es de 2:1 y sus ángulos internos, en el caso del triángulo, suman 180 grados, pues entonces el cuadrilátero va a ser el doble, ¿verdad? O sea, sus ángulos internos del cuadrilátero van a sumar 360 grados, ¿sí? Y en el caso de los cuadriláteros, también vamos a observar en ellos internamente ángulos rectos, ángulos agudos y ángulos obtusos. Y vamos a volver a caer en todo eso que hemos platicado de que los convexos y que los cóncavos y toda esa cuestión, que no es otra cosa más que la misma relación que existe de los ángulos, las figuras geométricas planas, ¿sí? Entonces, si ustedes reflexionan sí, le ponen un poquito de reflexión a esto, es un caminar, es un ir avanzando en ese tipo de cosas, en ese tipo de aspectos geométricos que nos van a ayudar a ir entendiendo lo que sigue, ¿sí? Entonces, por eso era importantísimo empezar líneas, ángulos, cuadriláteros, perdón, triángulos y así. Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos con la familia de los triángulos. Ya vimos que hay isósceles, ya vimos que hay equiláteros, ya sabemos que hay escalenos y que luego los ángulos que tienen internos, etcétera. Pero enseguida tenemos que trabajar con los cuadriláteros. Y luego decimos, no, pues es que de cuadriláteros tenemos un montón de tipos de cuadriláteros. Sí. Sí, pero no es tan difícil. Lo difícil sería que dijéramos, a ver, nos vamos a aprender todos los nombres de los cuadriláteros. No, pues que el rectángulo también se llama paralelogramo, que se llama así, que luego el romboide, el trapecio, o sea, todo ese tipo de cosas.
que anteriormente a lo mejor ni los aprendimos así de manera tan mecánica, ¿verdad? Sí, aquí lo importante es, en el caso nuestro, es lograr la comprensión de las características de esas figuras geométricas para ir entendiendo lo que sigue. Esas bases, esas alturas van a lo mejor ir cambiando de nombre, o a lo mejor nada más la altura va a ir cambiando de nombre, en otras figuras se va a llamar de otra forma, etcétera. Pero todo eso tiene relación, ¿sí? Para que no vayan a pensar, híjole, ya vamos a entrar a los cuadriláteros y los cuadriláteros son un montón. No, no va por ahí el asunto. El asunto es entender las relaciones que existen entre esas figuras geométricas y claro, ¿sí? Calcular perímetros y áreas. Ahorita nada más es perímetros y áreas. Aquí nada más vamos a utilizar esas dos dimensiones, base, altura o largo y alto. ¿De acuerdo? Bien, entonces, a hoy, en esta ocasión no alcancé por desgracia a enviarles el archivo en el cual tendríamos que empezar a revisar lo que vamos a trabajar con los cuadriláteros, ¿sí? Sin embargo, tenemos todavía que atender otro de los triángulos que hemos visto, de lo que se clasifica por las medidas de sus lados, la familia de los triángulos, ¿sí? Ahorita ya trabajamos en la clase pasada, hicieron un ejercicio con el isósceles, ahora hicieron un ejercicio con el equilátero, ¿sí? Y el equilátero y todos los ángulos, aun a pesar de que sean del tamaño de nuestra página, en el caso aquí del equilátero, la medida de sus lados no va a cambiar. La medida va a ser la misma en los tres lados. La medida de los ángulos va a ser la misma, hasta de tal manera que sea al sumarlo los 180 grados. Quizá pueden variar en las otras figuras de los triángulos, porque no todos en lo que nosotros vemos en los planos pueden ser triángulos igual, todos los triángulos, puros triángulos equiláteros o puros triángulos isósceles, ¿sí? Entonces, nos falta ver el triángulo escaleno. Ese triángulo escaleno, dijimos en nuestra investigación, que es un triángulo que cuenta con 3 lados diferentes, ¿sí? Entonces, aquí quizá, no creo, quizá haya un poquito de dificultad que se puede generar o que se puede dar al momento de trazarlo o de usar nuestro compás, ¿sí? Porque nos podemos encontrar con algunas, pues algo que nos ocasione un poquito de complicación al momento de querer cruzar o encontrar el punto donde se intersectan los arcos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las medidas son diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sería importante o es importante que nosotros realicemos la práctica del trazo del triángulo escaleno. Sí. Como ustedes tienen ahí a la mano sus instrumentos geométricos que ya lo comprobaron cuando hicieron esta actividad del triángulo equilátero, pues ahí vamos a otra vez a utilizarlos para intentar trazar el triángulo escaleno. ¿Sí? Vamos a procurar que no sean medidas o dimensiones muy grandes, porque entonces tendríamos la dificultad para según el tamaño de nuestra página. Eso sería lo único que debemos de cuidar, ¿sí? Entonces, hagan el trabajo, inténtenlo, elaboren o construyan, tracen un triángulo escaleno
igual, lo dejo a su criterio al considerar las medidas que ustedes van a usar para trazar ese triángulo escaleno. ¿Qué les parece? ¿Unos 3 minutos? Sí, maestro, está bien. ¿Unos 3 minutitos? Adelante, por favor. Listo, maestro. Muy bien. Y nos queda un minutito. ¿Hay que calcular el área y el perímetro? No, permítanme un momentito. Ahorita permítanme. Muy ¿sí? bien. Muy bien. Entonces me da tiempo de ponerle color. Sí. Muy bien. Maestro, buenos días. Buen día. ¿Ya está, Socorro? ¿O quién nos No, habla? soy Judith, es que hace rato tenía apagado mi micro y el audio, la cámara y el audio, entonces cuando dijo mi nombre contesté, pero pues no tenía conectado No el se audio. oyó. Ajá, no se oyó. No, pero ya está, no hay problema. Más vale tarde que nunca. Eso. Sí, 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 aquí estamos, aquí estamos. Pero captó lo que estamos haciendo, lo que estamos Sí, trabajando. Ok, no, sí, sí. muy bien. Entonces, a ver, ¿cuál fue la parte más difícil? A ver si es cierto que coincide con lo que yo les comenté. A ver, Santa,
¿Cuál fue la parte más difícil de su trabajo que para trazar su triángulo escaleno? Pues no pude usar el compás, maestro. A ver, ¿por qué no pudo usar el compás? Pues porque no hallaba por dónde empezar y lo hice sin compás. Ah, Hay nada más. bueno. Bueno, su procedimiento es válido siempre y cuando pues tenga las medidas que usted esté considerando para que no se salga de lo que es el trazo real, ¿verdad? Si usted está pensando en un 6, un 8, un 9 o un 6, 8 y 5, pues que realmente sea la medida, ¿verdad? De Lo cada hice lado. 6, 3 y 5. Muy bien. 6, 3, 5. 6 de base, 3 por un lado y 5 por otro lado. Ok. Muy bien. No tuvo punto de cruce con los arcos. ¿O ¿Cómo? sí? No tuvo punto de cruce al momento de utilizar. No tuve punto de cruce con los arcos. No lo pudo. Le quedó más alto el de 5 que el de 3. Pues sí. Pues sí. Ok. Más Bueno. bajito, más bajito. Entonces a lo mejor sería, por ejemplo, para que tenga el cruce de sus arcos, podría ser que tenga, por decir, 2 centímetros menos el otro lado. O sea, por ejemplo, si usted consideró 6, 3 y 5. Sí, o sea que lo podría hacer el lado izquierdo, por ejemplo, más alto, Ajá. ¿verdad? Y ya el otro ya bajaba menos. Por ejemplo, pudiera ser, Sí. bueno, si usted considera que de esa manera, adelante, se puede. Formarse. Cambiaría nada más la posición de sus lados, ¿verdad? Sí. Cambiaría la Exacto. posición de sus lados. Muy bien. Ok. ¿Alguien más de ustedes que haya tenido así como le ocurrió a Santa, Sí, al no, momento de trazar? no sé cómo trazar el triángulo con compás. Yo lo hice así manual, me basé en la escuadra que tenemos, Ujú. y le puse 5 centímetros de base, 2.5 de altura, y ya lo que dio de la diagonal fue 5.6. O sea, hubo una diferencia. Yo no usé el compás. No usó el Ahorita compás. intenté hacerlo para corregir, pero no sé cómo se hace, no entendí, ya no supe. Usted, por ejemplo, hágalo como lo hizo en el triángulo equilátero. Usted tome las medidas diferentes, por ejemplo, trazó su línea de base con una medida, Sí, ¿sí? Puede ser una línea pequeña o de 2 centímetros, puede ser una línea de 4, no sé, lo que usted guste. Nomás, nomás que no sí. sean dimensiones muy grandes para que podamos trabajarlo. Y con una de las medidas diferentes, ponga su punta de acero en un extremo de la línea y marque su arco, Sí, ¿sí? eso sí lo hice, pero Marque y su luego arco. con el Y lado luego, contrario, igual, abra su compás a la medida diferente, o una medida también que sea diferente, porque acuérdense que son los 3 lados de medida diferente. Entonces, coloque ahora su punta de acero del compás en el extremo contrario de la línea que le sirve de base y trace el otro arco procurando que cruce o que corte al otro arco que ya trazó. Si encontró punto de cruce, bueno, lo está trabajando. sí lo Sí encontré. está, ahí está ya, marque su punto donde se cruzan y trace sus líneas. A lo mejor hubo una diferencia o poca diferencia con lo que usted hizo de manera, así manual o empírica, vamos por llamarlo de alguna manera. Pero de todas formas, procurando que sean los 3 lados diferentes, con eso tenemos el ángulo escaleno, ¿verdad? Sí, Ok, maestro. bien. Albaluz, no. Gabriela, ¿cómo le fue con su trazo?
No sé si esté bien. Está bien. Bueno, no sé si lo vea. El trabajo está bien. O sea, sí, el trabajo está bien. El asunto es, por ejemplo, que usted lo haga y maneje sus instrumentos geométricos con la finalidad de que Ajá. realmente Sí. se utilice. Sí, porque yo le hice de un lado para otro y luego del otro para acá y luego de aquí y de allá, sí. Correcto. Nada más aquí lo único que hay que procurar es que crucen los arcos con las medidas que usted haya decidido tomar, que crucen los arcos para que el cruce de esos le ponga su punto y de ahí a hacer la unión o el trazo del vértice de ese hacia un extremo y hacia el otro para que nos aparezca pues nuestro triángulo y que no esté chato de los vértices, ¿verdad? Porque ya sabemos que los vértices son agudos, ¿ah? Ajá. Eso es lo que hay que procurar. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguien más que nos quiera compartir su experiencia? Oiga, maestro, Dígame. A es que Judith. el primer punto sí lo pude trazar con el transportador, pero el que no entiendo es el segundo punto. Con el ¿Dónde pone el compás. tiempo? Son los Ok. compases. Es el compás, ¿eh? Sí, bueno, sí, perdón, el compás. Sí. Entonces, el primero sí lo tracé bien, pero el segundo tengo duda porque ¿en dónde puse el punto de acero de mi Usted transportador? marcó su línea base. ¿De Sí, cuánto sí, fue sí, su línea base? ¿Cuánto midió? de 4 4 centímetros centímetros. Ok. ¿De cuánto abrió usted de la primera vez el compás? hasta 2 centímetros. Hasta 2. Ok. ¿Qué le parece si en vez de 2 lo abre 3? Ok, Ábralo en 3 sí. unidades. Coloque usted en cualquiera de los dos extremos de su línea base su compás y marque el arco arriba, así pues hacia la parte superior del punto donde usted coloque su compás, su punta de acero, trace su arco, ¿sí? Trace su arco. ¿Ya? ¿Ya trazó su arco, Judith? Sí, Ok. Ahora tome el compás y vamos a decir, marque, ábralo a, no sé, 3.5. Ábralo a 2.5, ábralo a 2.5 para que no sea un triángulo grandote. Ábralo a 2.5 la segunda vez su compás. ujú. Y ahora colóquelo en el otro extremo de la línea y busque que su arco cruce con el que ya trazó. ¿Sí Algo. encontró el cruce? Sí, Ah, bueno. Entonces ya usted sabe que a partir del cruce usted va a trazar una línea hacia un extremo y otra línea hacia el otro extremo del segmento de recta que está como base. Y ya va a cerrar el triángulo. Y anótele las medidas, ¿sí? De esas aberturas, que son 3 y 2.5. Y ya tiene su triángulo escaleno. 2.5 sería la altura, ¿verdad? Pues ya usted va a tomar en cuenta acuérdese que la altura es del centro de la línea base al punto alto o al vértice contrario que viene siendo el cruce de los arcos. Y ya Ah, usted le medirá. Ya usted mide y entonces va a tomar en cuenta la altura. ok, ok. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces ya tiene usted su triángulo. Bueno, gracias. Ok. Alguien, creo que Felicitas quería comentar algo. Todavía no lo termina, maestro. Ok. Yo lo hice de base de Sí. 4 centímetros. Ujú. Sí, usted ya Y como quedamos. de un lado me salió 2.8 y del otro 2.5 y de Bueno, altura 1.8. bueno, fue un triángulo escaleno chaparrito. Chaparrito, sí. ¿Verdad? Ok, no, está bien. El asunto es
que yo me gustaría pues que todas hagan su práctica y construyan sus triángulos. Y ya con base a lo que ustedes tengan de medidas, pues ya veremos más adelante. Entonces, fíjense, es el triángulo que en su momento, empleando los instrumentos de geometría, como el compás, con apoyo de esos, pues es lo que vamos a dificultar un poco. Pero la otra manera en este caso es que podemos medir el ángulo, un ángulo, ¿sí? Y a partir de ese ángulo, a donde termine la línea, a donde termine el segmento de recta, al momento de moverlo para crear ese ángulo, ¿sí? Pues ya nada más podemos medir lo que yo quiera que tenga de largo ese lado, el que yo estoy trazando, o el que yo tracé al final de la abertura del ángulo. Sí, pero siempre y cuando, acuérdense que el triángulo escaleno va a tener un ángulo obtuso. O sea, por ejemplo, si Sabina colocó, por decirlo así, una línea de 4 centímetros de base, entonces, con ayuda del transportador, pueden ustedes, como voy a tratar que sean los 3 lados diferentes, voy a abrir un ángulo mayor al recto, mayor al ángulo recto. ¿Sí? Yo tracé O una bien línea. puede ser un ángulo recto. Yo También. tracé un obtusángulo. Me salió de un segmento de 4 centímetros, otro de 3.5 y el más grande de 6 centímetros. Ahí está. Y lo hizo con el transportador. Con el Ahí compás. está. Compás. Ok. Puede ser también que sea un ángulo recto. ¿Sí? Hacen su ángulo, lo trazan recto, pero cuando vayan a trazar su línea para cerrar el ángulo, ese ángulo recto, ya nada más ustedes consideren entonces cuánto va a medir esa línea. ¿De acuerdo? Por decía, si Sabina agarró y trazó una línea base de 4 centímetros y luego midió un ángulo recto al lado izquierdo, en el punto del lado izquierdo de mi línea, abrió su transportador, su medida del ángulo hacia el lado izquierdo. Entonces, donde llegaron los 90 grados, subo mi línea, pero nada más mido. ¿Cuánto quiero que mida esa línea? Pero que sea diferente a 4 centímetros, porque ya tengo la base de 4 centímetros, ¿verdad? Puede ser 5, puede ser 6, 4.5, 7. Y cierro ahí la línea, le pongo, ahí la dejo, 7. Y ya nada más con mi regla voy a unir el punto donde termina esa línea, que midió 7, hacia donde está el otro, ¿sí? Donde está el otro extremo de la línea que usé de base. Y ahí también ya tengo trazado un triángulo escaleno. ¿De acuerdo? Con ayuda de un ángulo. También, ¿sí? Nada más debo cuidar que la medida de la línea un 50. Y ya nada más cierro mi triángulo. Aunque es igual, puede ser de 90, puede ser un ángulo de 100 grados, un ángulo de 105, de 110. No importa, pero la diferencia va a ser que los 3 lados deben de ser de diferentes medidas, ¿verdad? Si se me dificulta mucho hacerlo con el transportador, entonces yo puedo usar el ángulo para trazarlo. Nada más sí, tengo que cuidar que la línea que voy a trazar para cerrar, para la abertura donde ya terminó el ángulo, sea diferente a la medida de la base. ¿De acuerdo? Y ya al momento de unir
cada extremo de la línea del ángulo con el extremo de la base del que me queda, pues ya se va a cerrar el triángulo y pues naturalmente que ya esa va a ser una medida muy diferente. Y ahí también tengo un triángulo escaleno. ¿De acuerdo? Ese es otro procedimiento. Pero nada más no dejen de anotarles las medidas a los lados, para que después no tengan que volver a medir, sino que ya llevamos las medidas de esos 3 lados, ¿sí? Y ya si me piden que yo calcule el perímetro, ya si me piden que yo calcule el área, pues ya hago mis cálculos, ¿verdad? Ahora, si es un triángulo que tiene un Se ángulo recto, traza la altura en un triángulo es obtusángulo o en un escaleno. ¿cómo se traza? Mire, por ejemplo, si es un triángulo escaleno que tiene un ángulo recto, su altura va a ser la línea donde cierra el ángulo de 90 grados. Esa es su altura. Ajá. Sí, en No hay un problema. recto, pero en Ey, un obtusángulo. Pero, por ejemplo, en un obtusángulo, la altura la va a encontrar externa. Ajá. Del vértice donde cerró usted las dos extremos, cuando terminó el ángulo al extremo de la línea de base, va a ser externo. De ahí hacia abajo, hacia la parte donde está la línea horizontal. Puede, como lo hemos dicho, puede prolongar esa base punteada y traza usted su línea perpendicular. Acuérdense que la altura es de la base al vértice opuesto. ¿Sí? Entonces, en un triángulo escaleno que tiene un ángulo obtuso, ya entendí. la altura la vamos a tomar de manera externa. ¿Sí? Donde está el vértice más alto hacia la línea de base, la línea horizontal, pero nada más prolongando un poquito la línea que tenemos horizontal, pues a lo mejor al lado izquierdo, no sé si el ángulo quedó al lado izquierdo, movido hacia el lado izquierdo, positivo, porque también acuérdense que puede ser al lado derecho, ¿verdad? Pero la altura en este caso sería externa y de esa manera la mediríamos. Sí, ya lo hice, maestro. Correcto. A ver, muéstrelo. Si se puede. Ay, no sé cómo. Ahí va. Muéstrenmelo. No le hace. Ahí va. No se va a notar a lo mejor mucho. No, ya, sí está. Su lado, sí, ya se ve ahí. ¿Y le midió 5 puntos y tanto o cuánto? Sí. Ok. Sí, ahí se ve punteadita. Correcto, muy bien. Sí está bien. Entonces, más o menos de esa manera vamos a trazar nuestras alturas y lo vamos a ir practicando conforme vayamos trabajando. ¿De acuerdo? Bien. Pues la tarea va a quedar que tracen otro triángulo escaleno, tomen las medidas y encuentren su perímetro y su área. Eso es todo para el ejercicio. Ya en el transcurso de la semana, de estos días, voy a pasar el archivo y se lo voy a enviar para revisarlo la próxima semana, lo que se refiere a los cuadriláteros. ¿De acuerdo? Para que ustedes tengan la información. Maestro, muchas gracias. Entonces, el ejercicio queda pendiente, trazar el triángulo escaleno de las medidas que ustedes gusten. Me pueden decir, el mismo que yo tengo, puedo utilizar ese mismo, por eso no hay problema. Si quieren trazar otro, tracen. Pero hay que calcular el perímetro y el área. Y deben de marcar la altura, así como lo mostró su compañera. Si es un ángulo obtuso, acuérdense que la altura se va a encontrar en la parte fuera del triángulo. Fuera del triángulo. ¿De acuerdo? La próxima semana probablemente no pueda tomar su clase porque voy a salir fuera y voy a estar en un lugar donde no va a haber internet. No se preocupe, ya usted tendrá el tiempo si hay chance de ver la clase y la veo. enterarse de que estuvimos trabajando. ¿Sale? Sí, pues gracias. Que disfrute donde vaya. Ay, sí, muchas gracias. Ándele pues. Pues por el día de hoy es todo, ¿eh? Muchísimas gracias por su asistencia. Nos estamos viendo. Que tengan feliz fin de semana. Igualmente, hasta maestro. la próxima. Gracias, maestro. Gracias, maestro.